saben la real dimensión de la muerte del Hijo de Dios. Saben cómo fue y también por qué, mas ignoran cuánto Él ganó. Ciertamente Cristo fue a la cruz en medio de inmensa hostilidad. Lejos de su patria pereció, mas de allí irrumpió gran vencedor. La victoria de la cruz tiene un valor singular. Allí se gestó la redención del que cree en el Hijo de Dios. El que corre no debe ignorar el valor supremo de la cruz, fuente de poder y provisión, que se plasma en la resurrección. Compartir la gloria del Señor es vivir también su humillación, sin dejar de lado su reproche. Se compartirá su exaltación. Abatidos fueron en la cruz el mundo, la carne y Satán. Cristo los venció sin duda allí. La obra de la cruz lo consumó. Amén, amén, amén. Si de Dios vienen las luchas, algún propósito Él tendrá. Conviene aceptar, Él sabe por qué. El creyente desbordado por circunstancias aún no aprendió a confiar en Dios, fuente de poder. Si nuestra nave la guía al Señor, nunca encallará, siempre avanzará. Cuando todo es más difícil es donde siempre mejor se ve la ayuda de Dios, fuente de poder. La fe no niega las pruebas, pero tampoco niega el poder de Dios, Dios nuestro Señor. Aunque incontrolables parezcan las luchas, nada escapará del control de Dios. Aunque incontrolables parezcan las luchas, nada escapará del control de Dios. Subía por la cuesta del Calvario.
conciencia. Oramos por su misión y llega la rebeldía. Oramos por fortaleza y nos azotan las luchas. Porque oramos sin pensar que pedimos. Pablo lo afirma en Romanos 8:26. Mas el Espíritu viene en nuestra ayuda para que peticionemos según viene. Gimiendo ruega al Espíritu por nosotros, para que nuestra súplica Dios escuche. Aumenta la desazón cuando queremos más fe. Pedimos vivir en paz y nos hacen enojar. Es la hora 15. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos por su gracia, la alabaremos cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos por su gracia, la alabaremos cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. Bueno, vamos a continuar con Romanos. Habíamos visto a Febe
Ella era diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y vemos cómo el apóstol Pablo le pronuncia primero en esta salutación. Y habíamos visto que esto es un tipo también de las diferentes recompensas que va a haber llegando a los cielos, la eterna salutación. Y dice la palabra, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y la palabra diaconisa, como hemos dicho, en el griego no aparece. Aparece solamente la palabra diácono. Ahora, el apóstol Pablo utilizó la palabra diaconisa para poder darle el lugar que le correspondía en el oficio a esta hermana. Diáconos solamente eran llamados los hombres, aquellos siervos que llegaban a ser administradores, especialmente en la casa de su amo. Habíamos visto el apóstol Pablo hablando, diciendo, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo. Esto es 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Y administradores de los misterios de Dios. Y habíamos visto que la palabra también utilizada aquí es diácono. La palabra utilizada es diácono. Bueno, muchos hasta el día de hoy están a veces dudando o en contra del ministerio de las hermanas. Y esto sin duda también fue así en el tiempo del apóstol Pablo. ¿Cuál es el lugar oficial de la mujer en la iglesia? Bueno, Pablo aquí le llama diaconisa, y era llamado así solamente el hombre en su servicio. ¿Para qué hace así? Bueno, para nivelar el oficio de esta hermana, de la hermana Febe, con cualquier otro oficio que un hombre pueda ejercer en la iglesia. ¿Por qué no dijo la hermana es diácono? Eso hubiese sido lo correcto. Pero él utiliza la palabra diaconisa. Esto quiere decir, en muchos lugares, bueno, a veces Dios levanta a hermanas al frente de la obra. Y muchas veces los hermanos, por falta de sabiduría, menosprecian al ministerio de la hermana y dicen, no puede ser un pastor. Y Pablo sin duda habrá escuchado por ahí, no puede ser diácono. Entonces le puso diaconisa. Y en esto entendemos que lo que Dios utiliza en el instrumento no es el envase en sí, sino es la nueva creación. Entonces, hermano, no importa tanto el título, si es pastor o es pastora. La palabra pastora en sí no existe. Pero estaría mal a una hermana que está al frente de la obra, que ora, que cuida las ovejas y que da alimento a las ovejas, llamarle pastora. En ninguna manera. Porque para Dios no hay varón ni mujer. Ahora en el hogar Dios puso una cabeza, que es el varón, pero en la iglesia la cabeza es Cristo. La cabeza no es el pastor ni la pastora, la cabeza es Cristo. Así que la imagen del hombre, muchos van a pedir la imagen del hombre en una iglesia, está siempre en Cristo. Y Él es completo, y Él es el que capacita tanto a un hombre como a una mujer para llevar adelante la obra de Dios. No es que Dios, bueno, así por lástima, si no hay un hombre, Dios levanta a una mujer. Eso no es escritural. En ninguna parte de la Biblia encontramos que diga eso. Pero sí encontramos que Dios utiliza la nueva creación, y la nueva creación no tiene sexo. No hay ni varón
ni hay mujer. ¿Y quién capacita al instrumento? Bueno, lo capacita a Dios. Encontramos hermanas que han empezado desde cero la obra o hermanas que han continuado la obra de otros hermanos. Bueno, lo importante, hermano, es que alimente y se preocupe por la grey. Dios le va a capacitar. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender bien, porque justamente por esto mismo el apóstol Pablo menciona en una iglesia como Éfeso, donde había santos y fieles, había muchos fieles. Sin embargo, el apóstol menciona primeramente a esta mujer, una mujer que estuvo sobre y estuvo con autoridad principal en esa iglesia. Ella fue la pastora o diácona, o diaconisa, como usted quiera llamarle, de la iglesia de Cencrea. Ella fue la que realmente estuvo a cargo de esa iglesia. Si no, sin duda Dios hubiese mostrado que había un pastor en Cencrea, pero ella fue la que estaba al frente de la iglesia. Bueno, muchas veces, como dijimos, a la mujer se la quiere dejar en silencio. Y quiero compartir algún verso, por lo menos, en primera de Timoteo, primeramente, acerca de algunas enseñanzas que confunden. Capítulo 2 de la primera carta a Timoteo dice en el versículo 11: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación, y encima con modestia. ¿Qué significa esto? Acá donde viene a veces el problema. ¿Qué es lo que significa todo esto? Una mujer tiene que estar en silencio. ¿Puede hablar durante la congregación una mujer? ¿Puede participar del culto? Bueno, por supuesto que sí. Aquí no vale lo natural. Y la enseñanza que estaba dando Pablo aquí, la palabra silencio, se traduce quietud. Y el ejemplo que da es el ejemplo natural. Hay mucho desorden muchas veces en la iglesia, porque muchas veces mientras se predica, otros están hablando. Entonces dice que aprenda en quietud. Y siempre la mujer, usted va a ver que siempre la mujer es tipo de la iglesia. La mujer es tipo de la iglesia. Y usted imagine que una mujer no engendre hijos, entonces no se podría salvar. Fíjese que es una escritura bastante oscura. Pero ¿por qué Pablo, volvemos a decir, escribe así? Pablo le estaba hablando a Timoteo. Él era un hombre de Dios. Él nunca ni jamás iba a decir que una mujer se iba a salvar engendrando hijos. No lo iba a tomar de manera literal. Y así Pablo muchas veces habló a hermanos, a la iglesia de una forma, y también hablaba a pastores de otra forma. Entonces nosotros tenemos que fijarnos para poder ver bien el significado de lo que dice la palabra. La iglesia tiene que estar en quietud y la cabeza es Cristo. Cuando un hermano, una hermana sube aquí o viene a dar la palabra o dirige, no es la hermana la que está dirigiendo, sino el mismo Señor Jesucristo. Él está allí representando al que está adelante de nosotros, que es el Señor. Después, bueno, cada uno a veces
No queremos a veces quedar mal con los hermanos y así, pero hermano, es importante aprender bien y dar la verdad. Las hermanas y los hermanos delante de Dios son iguales, porque Dios lo que usa es la nueva creación. En Cristo Jesús no hay varón ni hay mujer. Bueno, vamos a continuar. Y dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. La palabra Cencrea significa granular. Y esto nos habla de muchos gránulos que hacen un cuerpo homogéneo. Y así es la iglesia. La iglesia, siendo muchos, somos uno. Pero a la vez encontramos en la iglesia diferentes hermanos y diferentes crecimientos. Antes venía un chocolate que venía granulado, ¿no? Bueno, todavía viene. Y usted va a ver que son muchas piezas, es granulado. Y así es la iglesia, hay muchos hermanos. Y son todos, parecen de una forma, no son todos iguales. Usted va a ver y lo va a sacar, son todos diferentes. Y así vemos que ella estaba allí dirigiendo la obra. Y dice, verso 2, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos. Ella tenía que ser recibida como una hermana con autoridad, no en la carne, no tenían que ver su pelo largo, su debilidad como mujer, sino que la recibáis en el Señor. En el Señor es diferente. Y otra vez Pablo muestra y enfatiza, como dijimos, estas palabras para que nosotros podamos entender. Dice en Gálatas capítulo 3, en el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nosotros estamos revestidos de Cristo. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y así vemos que Pablo la recomienda, que la recibáis como lo que ella es, una verdadera sierva de Dios, como es digna de los santos. Y dice, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Otra vez, una mujer de autoridad, una mujer que muchas veces iba a poder ser muy útil allí. Entonces dice que la ayudéis, que se ponga al servicio en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y bueno, hay un estudio que nosotros hemos repartido, se llama Febe, y dice abajo el lugar oficial de la mujer. Y me gusta porque el hermano que escribió dice, no es que la hermana le cosía los calcetines al apóstol Pablo. Muchos dicen, ella me ha servido, y piensa que ella le lavaba la ropa. La palabra aquí servir significa socorrer, significa ponerse delante y proteger. Sin duda, esta mujer fue muy espiritual y socorrió al apóstol Pablo. Ella se puso delante. ¿Y quién está adelante? ¿Quién se pone adelante? Una persona que lidera, una persona que Dios levanta y pone al frente. Incluso dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así fue ella sostuvo, protegió, socorrió, guió a muchos y a Pablo mismo. Así que note el lugar que le da Pablo a esta mujer. Es impresionante. Y dice, verso 3, otra vez vuelve a mencionar una mujer.
Y esto, hermano, tenemos que tener en claro. ¿Por qué Pablo, parece a propósito, Pablo, en esta salutación tan importante, vuelve a mencionar a una mujer? Para que nosotros podamos aprender. ¿Cuántos? Ahí por ahí hay una palabra, se llama machista. Y a veces el machismo quiere entrar en la iglesia. En la iglesia no existe ni el machismo ni el feminismo. No existe la política. No existe el cuadro de fútbol. En la iglesia somos una nueva creación. Después, como humano, usted puede tener sus inclinaciones, cosa suya, personal. Pero en la iglesia, hermanos, somos una nueva creación. Y en el Señor actuamos. Tenemos que hablar espiritualmente. Porque no podemos acomodar lo natural a lo espiritual. Eso es lo que muchas veces queremos acomodar. No, este político, yo soy de Boca porque el arquero es creyente y ora ante los partidos. Y le vamos acomodando a nuestro criterio, a nuestro gusto. Pero no es así. Tenemos que hacer en el Señor. Bueno, vuelve a saludar primeramente y dice saludar a Priscila o Prisca. Y esta palabra, este nombre significa una anciana pequeña. Una anciana pequeña. Priscila nuevamente es mencionada antes que Aquila. Aquila era su esposo. Y otra vez el apóstol Pablo no se equivocó. Me hace recordar cuando Jacob oró por sus nietos. José le quiso mover la mano y dijo, Jacob, no, deja eso. Bueno, otra vez Priscila. Priscila era más espiritual. Priscila era allí realmente la que iba delante. Cuando se levantaron contra Moisés, Dios pronuncia a María y después a Aarón. Y esto todo tiene una significancia para lo bueno y también para lo malo. Note que le pronunció primero y la que quedó leprosa fue María. Aarón no quedó leproso. Y bueno, y así vemos que esto no es casualidad, hermano. Es para que nosotros podamos ver la importancia y el trabajo de las hermanas en la iglesia. ¿Cuánto vale, hermano? Adelante, hermanas. En cada lugar, si fueron levantadas por Dios, no pregunten a nadie. No pregunten a nadie y no se preocupen por su nombre. Pero si tienen que apacentar, apacienten. Apacienten y den la verdad pura, porque también van a tener recompensa delante del Señor. Y eso es lo más importante, que podamos realmente dar la verdad en su pureza, conforme a lo que hemos alcanzado. La verdad es una, pero después hay diferentes grados de crecimiento y de entendimiento. A veces no se entiende y bueno, tenemos que estar juntos, porque la verdad no nos separa, la verdad siempre nos va a unir. La verdad es Cristo. Bueno, la palabra Priscila significa una anciana pequeña y la palabra Aquila significa águila. La palabra Aquila significa águila. Y así realmente muestra el carácter de estos santos. Cuando el creyente va creciendo, no va tratando de ser grande, sino que cada vez es más pequeño. Y también la palabra Aquila nos habla del águila, el águila que le gusta estar en los lugares celestiales. Y esto nos habla del carácter celestial, divino de estos santos. Estos santos fueron, hermanos, muy utilizados por el Señor. Y otra vez volvemos a decir, la hermana Priscila, ella es mencionada antes, otra vez. Muy precioso como el Espíritu Santo nos va enseñando. Y note qué declaración hace Pablo de estos santos. Mis colaboradores en Cristo Jesús. Y dice que expusieron su vida.
expusieron su vida. Hermoso como realmente el Señor, esto aplicado a lo que realmente encontramos como una enseñanza, como el Señor tiene en cuenta y no se olvida de lo que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros pasamos o hacemos cosas que nadie sabe, y es mejor que nadie sepa, porque el Señor sabe. Y no encontramos en el libro de los Hechos en qué momento ellos expusieron su vida. No se encuentra, hermano. En el libro de los Hechos no encontramos en qué momento ellos hayan expuesto su vida. Pero lo que notamos es que Pablo no dejó de mencionar esto. Y así también es con nosotros. El Señor no se va a olvidar de nuestra obra de amor, de lo que hacemos en servicio o por amor a Él. El Señor no se va a olvidar. Es muy hermoso, dice, expusieron su vida. Y esto me hizo acordar, lo vamos a ver, pero me hizo acordar cuando David tuvo sed y quiso beber del pozo que está en Belén. Se levantaron los valientes de noche y expusieron su vida. Y bueno, esto, hermano, nos hace ver cómo muchas veces nosotros no llegamos a este punto. También esto va a ser como le dijo Jesús a Pedro. Tu vida, dice, darás por mí, Pedro. Pero nosotros vamos a llegar a perder nuestra vida para ganar la verdadera vida. La vida en abundancia, la vida en plenitud. Y dice, expusieron su vida. Expusieron su vida. Ellos fueron compañeros de la gracia. El compañero, el verdadero compañero, realmente es algo muy preciado, algo que en estos tiempos no abunda. Pero ellos fueron compañeros de Pablo. El compañero va al lado de uno y no queda, como Silas. Silas ahí, ese fue el sello del apostolado de Silas. Ahí al lado de Pablo. La palabra compañero significa acompañar. Y bueno, realmente Pablo da testimonio y dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. Muchas veces también vamos a encontrar por allí, este es mi obrero. Esa palabra nosotros no debemos utilizar, porque los obreros son de uno, son de aquellos, de aquel que contrató. Ellos son de los que y ofrecen su servicio al que le contrató. Nosotros somos compañeros de milicia. Ese compañerismo es muy importante. Y dice el verso 4, la última parte, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Bueno, esta pareja acompañó muchas veces al apóstol Pablo. Muchas veces le acompañó en sus viajes, esta pareja. Y muchas veces le vemos ahí asociada al apóstol Pablo. Por eso trabajaron mucho para los gentiles. Y dice el verso 5, saludad también a la iglesia de su casa. Ellos tenían la iglesia en su casa. Ayer el hermano predicaba y nos mostraba dónde se originó la iglesia. La iglesia nació en las casas de los santos. La iglesia no es el salón es el salón. Pero dice la palabra, ¿dónde originó la iglesia? La iglesia se originó en las diferentes casas de los santos. Esa es la iglesia de Antioquía y también la de Jerusalén. Y dice la palabra aquí, saludad a Epeneto. Bueno, como hemos visto, Epeneto aquí dice que es la primicia de Acaya. Sin embargo, habíamos visto ayer que en 1 Corintios capítulo 15 aparece otra primicia. Y si usted busca en otros lados, esta es la versión internacional. Dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos.
saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Muchas gracias, hermano. Así vemos cómo debemos cotejar. Para poder llegar, hermano, a la verdad, debemos cotejar, estudiar. Muchas veces la verdad no está a simple vista, tenemos que cavar. Hay que cavar y bueno, y a veces tenemos que consultar con varias versiones. No debemos, a veces las versiones son muy lindas. Hay una versión que tiene la hermana allí, que es muy linda versión. Pero no debemos quedarnos con una sola versión. Esta versión está muy linda, la versión internacional también. Sino que debemos cotejar en varias versiones. Porque va a ver que lo que le falta a una tiene la otra. Entonces, es siempre aconsejable, hermano, poder estudiar con varias Biblias. Y bueno, para poder entender más, porque esto está escondido, pasaría de largo. ¿Quién vería esto, no? Pero estudiando uno va llegando realmente a la verdad. Y la palabra de Peneto, el nombre Peneto, significa amado mío. Amado mío. Y también significa loable. Dos significados. Significa loable. Y así Pablo le llama amado mío. Y así realmente hay santos que van a ser alabados. La palabra loar significa dar honra. La esposa será exaltada juntamente con el Señor hasta lo sumo. Dice en Romanos 31, hablando de la mujer virtuosa, se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada. Bueno, verso 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Aquí encontramos otra mujer. Y lo que vamos a encontrar aquí en total son 8 mujeres. 8 mujeres son mencionadas aquí. Y el número 8 nos habla de la nueva creación. Bueno, hay mucho para hablar, pero el Señor le va a dar también revelación a cada uno, ¿no? Dice a la iglesia de su casa, hablando de Peneto, pero dice a María, dice, ha trabajado mucho. Y en el original no dice entre, sino dice para. ¿Y cómo cambia el sentido? María ha trabajado mucho, entre. Pero María trabajó para. Impresionante. El servicio desinteresado y de amor. Y la palabra María, el nombre María significa amargo. Y nos habla otra vez del sufrimiento que muchas veces hay en el servicio. Hablando a los Gálatas, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado. Hasta allí va a sufrir muchas veces el siervo, o por llevar la palabra, o por amor a la verdad. Bueno, verso 7, aquí encontramos, dice, saludad a Andrónicos. Bueno, Andrónico significa un hombre excelente. Y esto nos habla no de la moralidad. El mundo dice, este es un excelente hombre por el hombre moral. Es un buen hombre, es excelente. Pero aquí está hablando otra vez, este es excelente. La palabra excelente viene de la palabra excelencia. Es uno que alcanzó la excelencia. Y totalmente diferente. Este es uno que creció, un excelente, uno que alcanzó perfección. Y dice, hablando de Andrónico, excelente. Y esto nos habla de la persona que es
adecuada para el trono. No cualquiera va a calificar para el trono. Me acuerdo hace muchos años atrás, una hermana nos enseñaba y nos decía, hermano, hay que buscar la excelencia, me decía. Y yo decía, pero si así nomás también anda bien. Sin embargo, para ir al trono uno tiene que buscar la excelencia. No puede ir, hermano, así, si no, no va a calificar. La excelencia. Este es uno excelente. Porque para reinar con Cristo tenemos que llegar a la medida. Bueno, el enemigo siempre quiere bajar la norma. Y eso también, hermano, es un engaño. Y dice, saludad a Andrónico y a Junias. La palabra Junias, el nombre, significa la juvenil. La juvenil. Y dice, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Estos acompañaron a Pablo. Dice que fueron parientes de él. Y esto sin duda está hablando de la parte espiritual. Ellos fueron hermanos, parientes de él, hermanos cercanos. A eso significa, aquí está haciendo referencia a la palabra pariente. Sin duda también él tuvo parientes según la carne. Pero aquí está hablando de su cercanía en lo espiritual. Y vemos a esta hermana, a Junias, compañera en la cárcel. Una mujer en la cárcel. Pablo fue preso y bueno, un hombre está más capacitado que una mujer, pensaríamos nosotros. Pero Junias fue a la cárcel. Sin duda, ¿quién le capacitó? Le capacitó el Señor. Pasó por el mismo lugar que pasó el apóstol Pablo. Y estos hermanos representan, como dijimos, vamos a ver muy por arriba, representan a los hermanos que sufren por la causa del Señor. A hermanos que son sufridos por la causa del Señor. Dice Salmo 103 en el verso 5. Habíamos visto el significado de Junias, que significa la juvenil. Y dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así es esta mujer. La palabra sacia a la nueva creación. Y nos rejuvenece, nos mantiene llenos de vitalidad, pero no de una vitalidad carnal para hacer nuestra fuerza, sino de una vitalidad en la fuerza del Señor, para hacer toda la voluntad de Dios. Así que vemos qué hermoso. Dice el verso 8, dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Este fue un hermano que fue, dice, amado mío en el Señor. Así vemos que en algunos casos menciona ha trabajado, fueron compañeros, en otro dice ha trabajado mucho, otro dice amado, otro dice amado mío. Diferentes recompensas. Y la palabra, el nombre amplia significa ensanchado, ensanchado. Y esto nos habla de alguien que creció, alguien que no quedó así con un nivel inicial de fe o de crecimiento, sino que se ensanchó. Ese es amplias. Bueno, verso 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús.
Acá encontramos a Urbano. La palabra urbano significa fin del camino. Y dice, y a Estaquis, amado mío. La palabra Estaquis significa una espiga de trigo. Y Urbano nos habla de nuestra ciudad celestial. Nos habla de la esperanza que nosotros tenemos de nuestra ciudad celestial. Bueno, un día vamos a salir de este mundo, de la urbanización, de la urbe. Y va a empezar lo que el Señor tiene preparado y lo que Él edificó a través de todos estos siglos, a través de todo este tiempo. Por eso es muy importante tener puesta la mirada allí. Muchos miran acá, quieren quedar acá. Como decía la palabra ayer, una hermana dice que quería quedar a comer lechón. Y bueno, pero tenemos que mirar el fin del camino. Siempre Dios nos muestra el fin. Satanás nos muestra el ahora, cómo podemos gozar de los deleites ahora. Pero Dios siempre nos muestra cómo podemos gozar de la eternidad. Nos muestra el final. Esa es la diferencia. Y bueno, y este está acompañado de estaquis, que significa una espiga de trigo. Y bueno, la espiga de trigo ya sabemos que habla de llevar fruto. Tiene muchos granitos, muchas espiguitas que salen de la espiga. Por supuesto, el hecho de mirar hacia arriba nos va a llevar a ser fructíferos. Y lo importante es terminar así, terminar con fruto. Bueno, verso 10, dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Aquí encontramos a uno aprobado. Este fue probado y después fue aprobado. Y Apeles significa sin recipiente. Apeles significa sin recipiente. Él no fue un recipiente, no hubo lugar en él para el mundo. O también se traduce este nombre sin receptáculo. La palabra receptáculo viene de la palabra otra vez recibir, de dar la bienvenida. Él no fue, porque para ver bien el significado, para sacar bien, tenemos que ver, Él no recibió nada que nos vino de las cosas espirituales. Él no dio la bienvenida en su vida a otra cosa. Pablo le dijo a los corintios, vosotros recibís, dice. Y bueno, pero no, este fue sin receptáculo o sin recipiente. Nos dio la bienvenida al mundo o también al error. Son dos cosas que nosotros debemos aborrecer. Bueno, dice a los de la casa de Aristóbulo. A los de la casa de Aristóbulo. Y la palabra Aristóbulo significa el mejor consolador o el mejor consejero. Y otra vez nos hace recordar a Isaías, cuál va a ser uno de los títulos del Señor. Él será consejero. Él será el consejero. Cristo es el mejor consejero de la casa, el mejor consolador. Y dice que están los de la casa de Aristóbulo. Él consuela y aconseja a los que están en la casa. Tiene que llegar a la casa. Bueno, podemos leer muchas citas, pero no vamos a ver. Verso 11. Saludad a Herodión. Y la palabra Herodión significa valiente o heroico. No para ser, otra vez, Pedro quiso ser valiente en su fuerza. A veces nosotros nos sentimos valientes en nuestra fuerza. Pero no, ¿de qué sirve? Él fue valiente o heroico
en el Señor. Y esto nos habla del vencedor. El vencedor, bueno, es valiente. El reino de los cielos sufre violencia. Y el vencedor es el que arrebata. Y los valientes arrebatan. Pueden notar Mateo 17, verso 5. También encontramos a Narciso, que significa éxtasis. Y este no es un éxtasis como el mundo conoce. Hay muchas cosas que el mundo utiliza para entrar en éxtasis. También significa Narciso produciendo estupefacción, o también, buscando en otro lugar, dice narcótico, una palabra antigua. Y esto nos habla de la obra del Espíritu Santo. Cuando uno toma una sustancia narcótica, parece que pierde interés por su alrededor, está en otro lado, y así hace el Espíritu Santo. Pablo dice, no os embriaguéis con vino. El vino hace perder el buen juicio. Da una falsa sensación, dice, de seguridad. Porque pierde conciencia de la gravedad de lo que puede hacer o puede ocasionar bajo los efectos del vino o de algún narcótico. Y así también es muy parecida la obra del Espíritu Santo. Nos hace perder interés por las cosas que nos rodean, por las cosas naturales. Parece que nos adormece hacia el mundo. Cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, mira al mundo y le ve como un crucificado. Y el mundo le mira a él y le ve también como crucificado. Y así, bueno, esa es la obra del Espíritu Santo de nosotros. Verso 12. Dice, saludad a Trifena y a Trifosa. Bueno, la palabra Trifena, este nombre significa lujosa. Y nos habla de una persona que vive en lujos, pero no en lujos naturales. Siempre hablamos de enriquecernos en el Señor. Realmente hay hermanos ricos en el Señor. Tiene riqueza. Y esta mujer es lujosa porque se enriqueció abundantemente de la palabra. Es rica en el Señor. La palabra, hermano, no se puede comparar con ninguna otra riqueza. Así, si leemos en Proverbio, también hay muchos versos. Bueno, la palabra trifosa significa, este nombre significa luminosa. Y esto nos habla y nos recuerda especialmente al lugar, como hemos visto, que va a tener Febe. Ella es radiante. Y esto nos habla otra vez de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será la única luminaria que va a permanecer para alumbrar a los hombres. Bueno, también encontramos a Pérsida o a Persis. Encontramos a Pérsida o a Persis. Y dice, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y la palabra Pérsida significa la que destruye o la que atraviesa. Así es. Y otra vez nos recuerda, dice, atravesando el valle de la vaca. Lo transforman en fuentes. Nos habla de nuestra peregrinación, de nuestro peregrinar. Todo esto habla, todos estos nombres hacen referencia, por supuesto, primero a la nueva creación. Tenemos que aplicar a la nueva creación. Bueno, ella atraviesa y destruye, dice. Muy significativo. Bueno, verso 13. Saludad al Rufo. Rufo significa rojo. Y este es uno de los significados más hermosos. Rufo.
porque así nos ve Dios. Dios nos ve bañados con la sangre de Cristo. Dios nos ve a través de la sangre. Pablo usa rociados de la sangre. El Señor nos roció. Y usted cuando va al Señor, el hombre a veces se quiere maquillar, se pone diferentes cosas de justicia propia, religiosidad, y Dios no le acepta. Pero hay algunos que se vistieron de Cristo y se rociaron de la sangre, y ese Dios le da la bienvenida. Este es Rufo. Y dice, escogido en el Señor. Otra vez la palabra escoger. Encontramos, dice, a su madre y mía. Este fue hermano carnal de Pablo. Bueno, verso 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Bueno, asíncrito significa no mezclado, o también significa incomparable. Dios aborrece la mezcla. Bueno, dice Flegonte, encontramos significa ardiente o ambicioso. Y esto nos habla del celo santo. Hay una ambición en los fieles. Jesús dijo, el celo de tu casa me consume. Ardiente o ambicioso, así ardiente. Bueno, podemos ver muchas citas, pero no vamos a ver. Encontramos también a Hermas, que significa ganancia, y nos habla del premio. Verso 15, saludad a Filólogo. Otro hermoso significado, filólogo. La palabra filo significa querer, y la palabra logo significa, habla de la palabra. Hay amantes de la palabra. La palabra filipense viene de la palabra filo, que es amor o querer. Y viene de la palabra hipo, que es caballo. Amante de la carrera, porque estos caballos son caballos de carrera. Y así, amó la palabra. Y así es la nueva creación. La nueva creación ama la palabra. Se instruye. Dice a Julia y a Nereo. Bueno, la palabra Nereo significa una crisálida de agua. La palabra Nereo significa una crisálida de agua. Y esta palabra, estuve buscando, la palabra crisálida, nos habla del momento antes de nacer. Y esta palabra se utiliza, ¿vio esos animalitos que nosotros le llamamos aquí en Buenos Aires, esos gusanos todos peludos? Bueno, ellos hacen un capullo y luego de ese capullo ellos se transforman en mariposa. Eso se llama metamorfosis. No quiero usar un lenguaje muy raro para que podamos entender. Y esto nos habla de la resurrección. Note qué hermoso, hermano. Esto es para estudiar con detenimiento. Nos habla de resurrección, porque primero tiene que morir para volver a nacer. Aparentemente se mete allí y está algo seco, duro. Queda ahí el capullo. Sin embargo, vuelve a nacer. Y así es la nueva creación. En este tiempo está en este cuerpo de muerte.
en este cuerpo que es un capullo. Pero mientras dentro hay una metamorfosis, hay algo que está cambiando, se está originando algo que muy pronto va a salir. Bueno, no nos vamos a detener. También encontramos en el verso 15 a Olimpas. Olimpas significa celestial. Otra vez nos habla del segundo Adán. El primer hombre fue terrenal y tal, ese hombre fueron los terrenales, mas el segundo celestial y tal él también los celestiales, llevan la misma imagen. El Olimpo era el lugar donde habitaban las divinidades de los griegos. Bueno, verso 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y así será en el cielo. Va a haber una perfecta comunión. Ya nadie le va a mirar mal. Ninguno de nosotros nos vamos a mirar mal. Todos nos vamos a saludar con un beso santo. Y esto tiene que ser así. Pero esto empezamos a hacer acá, en la tierra. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Aquí encontramos el valor de la doctrina. La doctrina, la verdad, es lo mismo. El Evangelio es lo mismo. Y es uno. Bueno, ¿y qué hace la persona que no quiere realmente guardar la doctrina? Provoca la división, porque se pone sobre. Entonces, contradice la doctrina. Toma autoridad que no es de Dios, y por supuesto ahí ya no hay comunión. Ya no hay comunión. Allí, por supuesto, lo que se va a forjar es la división. Y dice, y que os apartéis de ellos. Bueno, la división viene cuando los hermanos toman a un hermano como cabeza. Por eso no hay que mirar a los instrumentos, ni a los que a nosotros nos parecen malos, ni a los que nos parecen buenos. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo, que es por la palabra. Siempre va a ser por la palabra. Verso 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, y lisonjas. ¿Qué es la lisonja? Bueno, la lisonja es decir, está bien, todo está bien, todo está bien, todo nomás está bien. ¿A quién le gusta ser reprendido? Bueno, la verdad no le ve la cara a nadie. La verdad nunca va a mirar y va a quedar comprometida con nadie. La verdad es verdad. Y me gusta un verso que dice, vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 13 en el verso 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nosotros podemos estar en contra de un hermano que predique la verdad. Podemos estar contra la verdad, pero desde ya tenemos que saber que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Siempre es mejor estar a favor de la verdad. Porque el enemigo trata de torcer para que el creyente no alcance lo mejor. Por eso dice, una de las armas que usa es la lisonja. ¿Y qué busca el que predica error? Busca llenar su vientre.
busca, como decía el hermano ayer, lo suyo propio. Es bueno acumular gente, pero vamos a darle la verdad. Porque si nosotros queremos retener la gente para predicarles el error, no sirve de nada. Por eso es mejor dar la verdad. Y nosotros vamos a llegar, todos nosotros vamos a llegar en un momento donde vamos a tener que hacer una decisión, ya sea cuando hablemos a una persona en nuestro hogar, donde sea. Bueno, nuestra parte, hermano, es siempre defender la verdad. La verdad es la palabra de Dios, pero no es un verso. No podemos hacer doctrina de un solo verso. Tenemos que buscar y estudiar, y buscar la guía del Espíritu Santo, para que nosotros podamos encontrar el verdadero significado. Bueno, verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esta es realmente la vida nueva. La vida nueva sabe hacer el bien. Usted le quiere enseñar a hacer el mal a la vida nueva y no sabe, es ingenua. No, la verdad no sé, dice. Verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hasta aquí es la carta a los Efesios. Ahora vamos a entrar en la salutación a la iglesia de Roma. Y dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio fue el secretario del apóstol Pablo. Pablo por lo general no escribía las cartas, pero encontramos que a los Gálatas escribe. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Ahí Pablo entró en una lucha. Parece que se desesperó por un momento y empezó a escribir, y para no errar, escribía grande. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dice. Porque yo, Tercio, dice, él se incluye en la salutación a los romanos, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Y el hermano Cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es tremenda la revelación que obtuvo el apóstol Pablo. Tremenda la revelación. Ninguno vio. Y nosotros estamos aprendiendo poco a poco. Y dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, como dijo en el capítulo 1, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y así damos por finalizada la carta a los romanos. Es muy poquito lo que pudimos sacar, pero el Señor le va a dar más. Sin duda el Señor le va a dar más, porque al que quiere más, Dios le da más. Bueno, después vamos a ir con Isaías, vamos a dar un recreo. Confía, cuando fuerte sea el dilema, confía, cuando grande sea la prueba, confía, sigue el eco de su voz. No temas, vuela sobre las barreras, no temas, Dios levantará bandera, no temas, el Jordán podrás cruzar, no llores más, porque
confía, contra viento y marea confía, Él te alienta y te sustenta, confía, a la meta llegarás. Ora, al sentirte abatido, ora, en Dios no serás vencido, ora, Él te ha hecho un vencedor. No llores más, por ti Él peleará, a salvo en sus brazos estarás. Confía, a tu lado fiel irá. Confía, Jesús no te abandonará, contigo Él ha prometido estar. Confía, camina en el confiado. Confía, tu Dios irá a tu lado, por ti bandera Él levantará. Confía, a tu lado fiel irá. Confía, Jesús no te abandonará, contigo Él ha prometido estar. Confía, camina en el confiado. Confía, Dios irá a tu lado, por ti bandera Él levantará. Confía y lo verás, que a la meta llegarás. Es la hora 16. 5 minutos.